disfrutar después de lo que nos pasó el 10 de marzo, del corte de luz. Bueno, hoy damos inicio a los cafés. Gracias a los pastores nuevamente por apoyar el espacio. José Luis, Pablo. Bueno, hoy tenemos a los chicos, así que cualquier cosa me dicen y repetimos, no hay problema. Bueno, vamos a hablar de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la IUR. ¿Sí? Esta iglesia, yo dejaría el término iglesia, pero me parece que podemos encuadrarlo dentro del término secta, como le hacen llamar en Brasil a este tipo de grupos. ¿Sí? Porque iglesia me parece que se le queda un poco grande, digamos, ¿no? Entonces yo diría la secta universal del Reino de Dios. ¿Sí? Sigo con en mi etapa de haciendo amigos, así que le vamos a llamar de esta manera. ¿Sí? Después viene la reprimenda por otro lado, ¿no? Pero bueno, prefiero decir la verdad a decir cosas que no son. Muy bien, yo le puse el Evangelio de la Prosperidad, pero podría haberle puesto otro título, porque este grupo, este movimiento hace énfasis en distintas cosas, no solo en la prosperidad. ¿Sí? Muy bien, este grupo lo fundó Macedo, acá está más grande por supuesto, ¿sí? El 18 de febrero de 1945, el mismo año que termina ¿qué cosa? La Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Esta es la fecha que nació Macedo. ¿Sí? El grupo lo funda un poquito más adelante, en el 77, ahora vamos a ver. O sea, él nace cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial. Si no me equivoco, la Segunda Guerra Mundial termina el 9 de mayo. Creo que es un mes después, 2 meses después, ¿sí? De que nace Macedo. Muy bien. Por supuesto que estamos hablando de alguien que nace en Río de Janeiro, en Brasil. ¿Sí? Perfecto. Ahí tenemos los datos. Edir Macedo Becerra, fundador, 9 de julio de 1977, Río de Janeiro, Brasil. Bueno, y este movimiento se expandió a distintas partes, ¿sí? A distintos países, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Pero también en Argentina y grandes países de Sudamérica, un montón de países de Sudamérica ha llegado este movimiento. Muy bien. Ahí lo vemos más joven, ¿sí? Ahí está en sus inicios, predicando, no me animo a decir el Evangelio, digamos que predicando hasta ahí, ¿sí? Bueno, él nace en una familia bastante humilde, también tuvo que atravesar algunos tipos de problemitas de chico, le llamaban deditos. ¿Por qué? Porque bueno, tenía una malformación en las manos y bueno, lo cargaban mucho, ¿no? Deditos. Su hermana tenía asma, una mujer que sufría de ataque de asma, y es la que de alguna manera empieza a acercarlo a ir al ámbito protestante, sobre todo al ámbito neopentecostal, ¿sí? Para ser origen. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver el recorrido. Esta es la sede de la IUR en Sao Paulo, Brasil, que dice Macedo que la edificó de acuerdo a los planos del Antiguo Testamento. O sea que tiene la misma estructura que la iglesia, o el templo, mejor dicho, que Dios le había mandado, ¿sí? En el Antiguo Testamento construir al pueblo de Israel. Bueno, esta es la sede de la IUR. Muy bien. Al principio él era cajero, trabajaba en la Lotería Nacional. ¿Sí? Por supuesto que él dice sentir de chico ese deseo por predicar, la pasión por predicar, ¿no? Vino de una familia católica, bastante cerrada, ¿sí? Y cuando tiene los 20 años de edad, cumple los 20 años, abandona el catolicismo y se convierte, dice él, al pentecostalismo. ¿Sí? La hermana escuchaba a algunos pastores pentecostales por la radio y es ella la que lo acerca un poco a ir a este tipo de lugares, al
al frente de Costa Rica. ¿Sí? Muy bien. Estuvo en el movimiento, digamos, en Nueva Vida, que es un movimiento, ahí estuvo 10 años, pero después por desavenencias se va, se pelea, supuestamente que en esa iglesia no se predicaba el evangelio y no se ayudaba a los pobres. Es lo que dice Didier Macedo, por eso se va. ¿Sí? Tiene algunos problemas porque tampoco lo dejan predicar en la iglesia, él siente que está llamado a predicar, pero la iglesia le dice que todavía no es el tiempo. ¿Sí? Bueno, funda la Iglesia de la Gracia, después se llama la Cruzada del Camino Eterno, hasta que al final recibe el nombre de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Al principio las reuniones se hacían en un local que era una antigua funeraria, ¿sí? En el barrio de Aboricao, en la zona norte del Río de Janeiro. La que sale de garante para que le den ese lugar es la propia madre, ¿sí? Que hipoteca su casa para apoyarlo a Edir con este emprendimiento. Al principio no lo escuchaba nadie, digamos, ¿no? La iglesia donde él pertenecía se oponía a su ministerio, entonces empezó agarrando un parlante y se iba a las plazas a predicar. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, al principio se le acercaba gente, muy poca gente, ¿sí? Y claro, cuando empezó a predicar otras cosas se le empezó a acercar más gente, ¿sí? Es decir, empezó a predicar cosas que tientan a las personas a acercarse a estos lugares, ¿no? A predicar el evangelio de la prosperidad, la sanidad y cosas similares. Mientras nuestro pastor el domingo pasado nos hablaba de la santidad, claro, no garpa la santidad, digamos, ¿no? No acerca a la gente a hablar de la santidad. Pero si hubiese predicado sobre la prosperidad y sobre todo lo que vamos a ver hoy, estaríamos acá, estaría repleto este lugar, ¿sí? Bueno, al principio, empezó en una antigua funeraria a predicar, después en el galpón de una antigua fábrica de muebles, y ya a partir de los 80 tuvo lugar en los medios masivos de comunicación, ¿sí? Si ustedes quieren ver la película que él mismo hizo, que él gestionó para sí mismo, que se llama Nada que Perder, en Netflix, en la parte 1 y la parte 2, ahí van a conocer toda la vida de Didier Macedo, contada por él, por supuesto, ¿sí? Es decir, una película bastante imparcial, digamos, ¿sí? Bueno, hasta acá, con datos, no entramos todavía en nada personal. Ahí vemos la pirámide, la estructura de la iglesia, ¿no? Didier Macedo es el obispo principal, después hay ciertos obispos que están encargados de distintos países, sobre todo en Estados Unidos y Brasil, uno en cada estado. Después están los pastores, que dirigen las iglesias en las provincias, conducen las reuniones y encuentros, y finalmente los obreros, colaboradores que asisten voluntariamente, ¿no? Es un modelo episcopal. Bueno, es una forma jerárquica de entender la fe, digamos, ¿no? No sería tan malo el modelo, sino lo que el modelo representa, ¿sí? Muy bien. El crecimiento económico, ahí lo vemos, la Iglesia Universal factura más que Autolatina. Autolatina es una empresa, obviamente, de autos, ¿sí? Ahí vemos algunos datos. En un año la Iglesia tuvo una ganancia de 735 millones de dólares, mientras que Autolatina solo 337 millones. ¿Sí? Siendo la empresa, una de las empresas privadas más importantes de Brasil. La pregunta es, ¿cómo hicieron para facturar tanto? Esa es la pregunta del millón. ¿Sí? No me digan nada. ¿Ustedes no tienen la respuesta? No tienen la respuesta. Bien. Ya vamos a ver cómo. Bueno, es una de las mayores iglesias del mundo. Tiene cerca de 8 millones de fieles solo en Brasil. 9.600 pastores. 4.700 templos en 172 países. El patrimonio del año bordea los 2.000 millones de dólares. ¿Sí? Mirá deditos donde llegó, ¿no? Le decían deditos. La madre le decía, hoy te van a decir deditos, pero mañana vas a llegar a conquistar el universo, le decía la madre, ¿sí? Bueno, parece que llegó lejos, ¿eh?
de 30 emisoras de radio y de la segunda red de televisión más importante de Brasil. En 1989 compró la tradicional cadena de televisión TV Record con 25 repetidoras en todo el país. Actualmente la televisora se ha convertido en una rival de la famosa Red Globo. En cuanto a la participación política, en 1986 patrocinó a varios candidatos a diputados que le prometieron ciertos beneficios para la iglesia. Ahí ya estamos viendo por dónde empieza a entrar la plata. ¿Sí? Se metió en política, apoyó a cierta gente y esa gente le retribuyó ciertos favores económicos. ¿De dónde viene la plata de la política? Dejo la pregunta. ¿Sí? Porque la plata de la política puede venir de un montón de lugares. ¿Sí? Muy bien. No, nadie diga la droga, no digan la droga porque no puede ser así. Porque algunos hubieran tentado decir la droga, no vamos a decir eso. Pero la plata viene de algún lado, ¿sí? Algunos están diciendo de los impuestos que paga la gente. Bueno, no seamos tan desconfiados. ¿Por qué vamos a desconfiar de todo tampoco, no? Bueno, de algún lado viene la plata, ¿sí? Bueno, ¿y cuántos metieron? 34 diputados lograron meter la IU. ¿Sí? Hay intentos en la Argentina por participar en política en muchos grupos evangélicos también. ¿Sí? Yo en lo personal no encuentro ninguna base bíblica para que los cristianos se metan en política. O sea, Cristo no lo hizo, Cristo no apoyó a los celotes que eran los que se iban en contra del Imperio Romano. Dijo dar a César lo que es del César. Me parece que el Cristo vino a enseñarnos que tenemos que cambiar la interioridad del ser humano. Las estructuras sociales es muy difícil de cambiar. Menos del lado de la política, que la política no parece ser lo más sano. ¿Sí? Excepto cuando David fue elegido por Dios. Bueno, pero eso es teocracia. En un sistema democrático nadie es elegido por Dios. Es elegido por las personas. Pero también dice en la Biblia que los que están puestos por Dios. Sí, justo ese tema, ¿no? Este es un tema interesante para analizar, ¿no? No lo voy a analizar hoy. ¿Sí? Porque es un tema que nos va a llevar a debatir y demás. Podríamos decir que Mussolini, Galtieri, Franco en España, Hitler, Hitler fue elegido democráticamente. Fue puesto por Dios, lo metemos de piola ahí. No quiero entrar en ese tema, pero lo que sí podemos sostener, por lo menos yo sostengo desde acá, que Jesús no nos vino a enseñar a nosotros a participar en política. No vino a cambiar la realidad exterior del ser humano, sino la realidad interior de hoy. ¿Sí? Porque si no, Cristo hubiese abonado la teoría de el cambio se da a través de la lucha parlamentaria. ¿Sí? En el contexto en que Jesús nace no existía esto. ¿Sí? Estamos en un contexto donde había esclavitud y donde había un imperio que dominaba a al mundo conocido y no tenía la posibilidad de cambiar nada a través de la política, digamos, ¿no? Estamos en otro contexto. A ver, ¿quién iba a decir algo? Sí. Vení más cerca, porque de ahí no te voy a escuchar. En realidad, Macedo lo que hace es meterse en el partidismo. Claro. Porque la imagen, la persona del Señor Jesucristo fue política. Porque política significa hombre en sociedad. Entonces, si somos llamados a ser sal y luz, cuando la Biblia nos dice seamos sal y luz, nos está diciendo que hagamos la diferencia en lo social, en lo político. Y seamos cuidadosos, como hemos estado haciendo, partidarios. Claro, sí, en ese sentido. Acá, porque a veces uno piensa que todo lo político, pero por algo Dios nos pide que oremos por las autoridades, y a veces decimos, sí, me parece, pero nos lo pide. Sí, sí. Incluso estoy de acuerdo. Es política. Macedo se mete en los partidarios. Y ahí empieza a meter Estoy de acuerdo. Su dedito. Sí, los deditos, pero bueno. Los deditos después los metió demasiado. Bueno, pero sí, estoy de acuerdo. Bueno, ya que se licencia en ciencia política, así que está bien la aclaración que nos hace yo. O sea, cuando me refería a la política, me refería a la
al partidismo, ¿no? A meterse y a hacer partidos políticos. Por supuesto que todos somos políticos en el sentido que somos habitantes de la ciudad, de la polis, ¿sí? Vivimos en una ciudad y somos seres sociales. Pero el partidismo, cuando vos te metés a apoyar ciertos candidatos, recibís ciertos favores, ¿sí? Y son favores de tipo económico, ¿no? Eso explica un poco el gran crecimiento económico que tiene la IUR. Explica un poco. El problema que tenemos es que en nuestro país los evangélicos no llegamos a representar el 2% de la población, estamos en 1,5%. Si los evangélicos o la fe cristiana tuviera un partido cristiano que no tuviera que hacer alianza con ningún otro partido, involucrarse en hechos de corrupción, denunciarlo y caer excluido, entonces sería otro candidato. El tema es que está todo tan corrompido por todas partes que aún nuestros candidatos que están dentro del Congreso se ven limitados a trabajar. Juan Pablo Bongarrat tiene el Parlamento y Fe, tiene un trabajo político dentro del Congreso, pero a nivel de corrupción muy alto. Que sin significar el trabajo que hace o Gastón Bruno, o la chica de Corto, hay mucha gente involucrada, pero ¿qué puede ser? Sí, no, eso, a ver, el tema es ese, ¿no? Que vos tenés que aceptar las reglas y a veces esas reglas van en contra de los principios, ¿no? O sea, meterse en política significa aceptar ciertas cosas que van en contra de los principios, ¿sí? Pero no porque uno quiera, porque el propio sistema te lleva a aceptarlo, digamos, ¿no? No es que, de todos modos, yo, esto es mi visión personal, no creo que Cristo nos haya llamado a los cristianos a hacer política en el sentido partidario, como decía ya, que sí podemos hacer política si queremos ayudar al vecino, en ese sentido sí, pero no meternos en un partido político. De hecho, no lo hizo Cristo y no encuentro ningún versículo bíblico que apoye esta posibilidad, ¿no? Pero respeto a quienes quieran cambiar las estructuras sociales, digamos, ¿no? Porque para hacer política es porque vos querés cambiar las estructuras sociales, las condiciones económicas, querés cambiar el mundo de alguna manera, ¿no? Pero cuando querés cambiar el mundo, querés cambiar lo exterior, digamos, ¿sí? Es decir, que no haya injusticia social, todo este tipo de cosas. Sin embargo, Cristo dijo otra cosa, ¿sí? A los pobres siempre los tendréis. El apóstol Pablo no abolió la esclavitud en ningún momento, dijo, che, la esclavitud está mal. O sea, no hay ningún versículo bíblico, por lo menos en el Nuevo Testamento, que avale que el cristiano deba ir en contra de las estructuras sociales, porque si no tendríamos que ir en contra del capitalismo. Hoy el sistema dominante del mundo es el capitalismo, ¿sí? Sí. Sí, o incluso en caso de que algún cristiano, porque puede ser el caso inverso, ¿no? Que algún político se convierte cristiano, ¿no? La cuestión es si algún cristiano está en política tiene que estar bien preparado, ¿no? Además, sí. Porque ¿qué es lo que sucede? Lo que veo muchas veces en muchos casos es que se quiere como cristianizar sobre la política. Claro. Y está bien hacer eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. Se habla, por ejemplo, de los partidos cristianos como diciendo que son el único que tienen valores cristianos, digamos así. Y los valores son algo que es universal, lo tienen hasta los ateos, digamos así. Entonces, cuando uno habla de política con esos términos, la gente secular nos mira como diciendo, ¿qué está diciendo si todos tenemos valores? Los valores cristianos son los valores que tienen los ateos también, digamos así. Porque eso es lo que la Biblia enseña, en Romanos 2, que todos la humanidad, que lo que en teología se llama la revelación general, tiene conciencia de los valores, independientemente de que los adhiera a ellos o no, digamos así, ¿no? Eso es como un ejemplo de cuestiones que el cristiano que tiene que estar en política tiene que conocer no solamente su creencia, sino que tiene que conocer también el ambiente en el que se mueve y estudiar para eso, digamos así. Creo yo, digamos. Sí. Nosotros disfrutamos de algunos valores que algunos hermanos de Cristo han introducido socialmente. Diego Thompson en 1810 llega con el sistema castellano, termina siendo poco más que el ministro de Educación, enseñando a leer por la Biblia. Pablo Besón nos permitió tener ciertos beneficios sociales. Ustedes se pueden casar, yo lo decía el domingo, puede ser enterrado en un cementerio público por la gestión de Pablo Besón. Porque antes de eso, la gente no se casaba por civil. El casamiento era un sacramento de la Iglesia Católica y lo olvidaban. O no te enterraban en un cementerio municipal. Pues,
cementerio de Camposanto al lado de la iglesia. Estaban los cementerios de los disidentes que enterraban a los negros y los que no eran católicos en las afueras. En Córdoba existe todavía el cementerio de los Sí, acá en Chascomús está el cementerio de los negros. Acá en la Chacarita, en una parte ahora se llama cementerio veterano, pero ese es el cementerio de los disidentes. Sí. No, lo que a mí se me ocurría que por ahí a nivel personal coincido absolutamente con lo que dijeron, ¿no? Pero a veces por ahí a nivel personal uno puede tener esa motivación, esa inclinación, formarse, prepararse. Me parece que el peligro está en meter a la iglesia. Exactamente. Porque yo puedo tener una idea política que difiere de la de cualquiera de los que está acá. Entonces yo puedo hablar a nivel personal, si me preparo, con todo lo que ustedes dicen, con valores. Me parece muy difícil que puedan meterme en política porque no podría, por todo esto que vienen diciendo. Pero el peligro está en meter a la iglesia y decir la iglesia, porque en realidad las iglesias somos personas que podemos políticamente pensar diferente. Sí, aparte la iglesia no es homogénea, o sea, cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de distintas denominaciones que tienen interpretaciones distintas, no solo políticas, hasta teológicas, digamos, ¿no? Entonces tratar de encontrar un bloque homogéneo, que todos piensen de la misma forma, para tratar de cambiar, siempre hablando de lo exterior, porque no estamos hablando de cambiar lo interior, porque la política trata de cambiar las condiciones sociales de existencia. Entonces, y a partir se supone que a partir de tener el poder, se puede después bajar ciertos valores que puedan modificar y cambiar la interioridad del ser humano. Pero eso no es más que un supuesto, digamos. En realidad, eso, supongamos que hay países donde los partidos están compuestos por cristianos. En Estados Unidos la mayoría de los partidos son partidos en donde encabezan mucho de bautistas, incluso y demás. Y sin embargo, Estados Unidos es un país que a nivel de valores deja mucho que desear. ¿Sí? Es el mismo país que le hace la guerra a Irak, que tira bombas, que coloniza otros países. Y ustedes ven que en el dólar dicen nosotros en Dios confiamos. Digamos. Habría que preguntar en qué Dios confían los distintos presidentes que han pasado a lo largo de los años, ¿no? Porque estoy dudando de que ese Dios que está en el billete sea el Dios que queremos nosotros. ¿Sí? Porque a otros, ustedes saben que en cierta logia se le llama Dios a Satanás también, ¿no? Así que por las acciones que realizan esta gente que pertenece a partidos políticos que dicen ser cristianos, la verdad que me hace dudar del hecho de que pueden... Evidentemente, este señor logró meterse en política partidaria y hace ingresar 34 diputados y evidentemente algún manejo de la cosa pública por los medios de comunicación que tiene, por otros elementos de poder, que está en una posición en donde puede lograr que su imperio se maneje controlado, vamos a decir. Controla todas las variables de la sociedad, la parte política, la parte de la comunidad. Pensemos nosotros como evangélicos tener a Telefe. Ahora, competidores. Claro, Por eso pensémoslo al revés. Pensémoslo al revés. El interés que tienen los políticos en dar esa misión. Acá yo tengo mi celular, no me invento, lo muestro a mi tía, el teléfono personal del intendente de La Matanza. Él me llamó y él me lo dio para cualquier cosa que precisara. Ahora, ¿qué es lo que él quiere? Él quiere que yo le preste el teléfono para que la vida. Yo le dije, no cuente conmigo. Ahora, ellos nos buscan, no es que nosotros buscan. No, pero por eso te digo que la política es una herramienta interesante si la utiliza gente que es honesta. El problema está en la naturaleza humana, digamos, ¿no? Hay una retroalimentación entre los predicadores, ciertos predicadores y los políticos, ¿no? Ahora, dicho esto, que él está manejando con su poder económico y su poder político, está manejando aspectos que lo posicionan a su emprendimiento en determinada manera,
nosotros también tenemos que darnos cuenta que en esta sociedad y en este medio en donde nos movemos, nosotros queremos ir a la plaza a hacer Navidad o por Pascua, tenemos que pedir permiso al municipio, ¿no? O, por ejemplo, tenemos limitaciones de que las iglesias evangélicas en este país no pueden tener una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, las ofrendas tienen que ser todas en papelitos porque nadie puede depositar. No está reglamentado esa parte de la vida de la iglesia. Y somos tratadas las iglesias que no son católicas como secta. Sí, pero como una asociación civil que no tiene ninguna participación de nada de la vida económica. Y no podemos ir a comprar a nombre de la iglesia un pagante. Y a pesar de que en la Constitución, la reforma de la Constitución del 94, el Estado no reconoce ninguna religión y aún así. Pero no están regladas. Entonces, ciertas cosas, los cristianos las tenemos que gestionar en los organismos públicos, que sean intendencias, partidos políticos. Tenemos que intervenir de alguna manera para interactuar porque vivimos en una sociedad que, en una polis, como se dice. Sí, sí. Está bien. Bueno, Luis, ¿vos querés algo? Perdón. Yo en Brasil era de una iglesia bautista y el hermano del pastor de la iglesia era diputado. Y había 3 diputados en ese entonces que eran evangélicos. Y ellos predicaban. Cada vez que ellos tenían que hablar en el parlamento, primero ellos abrían la Biblia, leían un texto, predicaban y después hablaban de lo que ellos querían. ¿De acuerdo? Pero lo que pasa es que después nadie le vota a ellos. También. Ese es el tema. Sí. No sé si voy a poder unir todo lo que quiero decir. Bueno, perdón, nunca pensé que me íbamos a tener acá. No tiene nada que ver con lo que preparé, pero está bien. El tema uno se tiene donde se tiene que detener. Sí. Desde hace muchos años, toda mi familia vive en Brasil, mi hermana y todos los demás. Así que conozco bastante de lo que es la iglesia universal, de los hermanos pentecostales, pero principalmente el bautismo. La iglesia donde la primera iglesia bautista y cristiana está en más o menos 15.000 y 16.000 miembros. Entre toda esa congregación hay de todo. Hay médicos, abogados, contadores, gente que está ayudando en la política. Y son de mucha bendición. Yo tengo en mi teléfono sesiones del Congreso Nacional, yo digo que acá tenemos eso, no sé qué, donde alguno de sus hermanos tiene que comenzar la sesión, leen la Biblia y oran por el país. Y son muy respetados. Lo que yo a veces veo es que... ¿Son de la Iglesia Universal? No, Bautista. 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 Está bien. A lo que voy es que a veces creo que nosotros no llegamos a darnos cuenta de que estamos en la Argentina y de que estas cosas suceden en otras partes del mundo, porque por ejemplo en Brasil hay muchos pastores bautistas presos por hablar de la homosexualidad en el púlpito. Entonces, yo creo que nosotros estamos perdiendo tiempo, pero a lo pavote. Porque a nosotros todavía no nos vino esa limitación de ningún tipo. Acá no tenemos, yo salgo por la Biblia a la calle y nadie me la va a arrancar en hojas. Entonces, si nosotros, como cristianos verdaderos, como dijo el hermano acá atrás, nos preparáramos bien, supiéramos ver bien, saber quiénes somos y cuál es el mensaje que Jesús nos dejó, ahí sí podríamos intervenir más. Algunos lugares de acá, si te vas con la Biblia, se la fuman. Me ha pasado regalar Nuevo Testamento. Sí.
partidaria. Ahora, quien quiera hacerlo, lo puede hacer, digamos. Bueno, partidaria no. No hay forma de hacer política si no estás en un partido. Y no. No, bueno, hay formas, ya que vecinos, ayudar a un vecino, ir a hacer sí, hay formas, hay un montón de formas sin estar en un partido. El No, partido. estoy hablando de política, ¿saben? De partido. Bueno, sí. Bueno, no sé. Yo las experiencias que conozco no son muy positivas, digamos, ¿no? La de los cristianos que se meten en los partidos políticos terminan muy mal. Porque después los partidos siguen estando, pero los cristianos terminan muy mal, los que se meten en partidos políticos. ¿Sí? Pero bueno, no era el tema de hoy, no importa. Pero vamos a seguir para adelante. ¿Sí? Último Claudio, Otro día preparamos el tema. La invitamos allá que la Iglesia Universal no tiene nada que ver con ellos no son cristianos, no son creyentes. Claro, bueno. Y los creyentes, los verdaderos creyentes, ¿no? Porque no los reconocen como cristianos, como creyentes. Ellos son una secta y saben muy bien quiénes son. Los pentecostales no los reconocen como parte del movimiento pentecostal. Y Es los un demás movimiento tampoco. independiente, digamos. Sí. No de independiente, Porque ahí se abre otro problema. Es otro problema, es un movimiento independiente. Muy bien. Entonces, en Argentina, la Iglesia Universal vino en 1990. ¿Sí? Y ahí no ha parado de crecer. ¿Sí? Pertenece al denominado neopentecostalismo. ¿Sí? Con independencia de las organizaciones pentecostales que dicen que no es el hijo que no quiere. Que no tiene nada que ver con ello. ¿Sí? Bueno, montó su sede en el cine de Lavalle, en el corazón de Buenos Aires. Hoy tiene 99 templos. Estuvo antes de 1990, ¿no? por televisión. Claro, no, pero nadie cuando vinieron, llegaron a la gente. Acá. Bueno, uno de los representantes más importantes en Argentina es Pablo Roberto Vieira. Usted me hace la traductora brasileña para portugués, ¿sí? Léamelo en portugués que lo leo bien. ¿Cómo? Guimarães. Ahí está, tenemos acá, estamos todos, hoy estamos todos. Muy bien, es la máxima autoridad en Argentina, ¿sí? Había estado en Portugal y en Estados Unidos antes, pero ahora está en Argentina y predica en ciertos programas de televisión. Si ustedes ven la película van a ver que, nada que perder, van a ver que Edil Macedo se propone en trabajar en la televisión de 0 en adelante, a partir de las 12 de la noche. ¿Por qué hace eso? Bueno, él argumenta que a esa hora la gente viene de trabajar, está cansada y está media deprimida. Y qué mejor que terminar deprimiendo hablando. ¿Sí? Qué mejor es darle ánimo y predicar la buena noticia y demás. ¿Sí? Claro, uno pone la dosis y dice, che, vas a ser millonario porque tu Dios es grande y es rico, vos tenés que ser rico y te levanta el ánimo del otro día. ¿Sí? Ahora, la Biblia no dice eso. Ese es el tema. Que lo que él predica, lo que se predica, no es lo que enseña la Biblia. La prosperidad. Entre otras cosas. Pero vamos de a poquito. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Ahí tenemos la foto de Lavalle, ¿no? Del cine de Lavalle. ¿Sí? Está cerrada, pues no estaría lleno. Vamos a decir la verdad. Suele llenarse esta sede de pandemia. Bueno. Y la misma que la de Corrientes. La de Corrientes. Estaba Mercado de Flores. Creo que es la misma, sí. Acá tenemos una muy grande, la avenida Rivadavia. Sí, es grande, la verdad, es grande. Rivadavia, sí, cerca de Lisandro de la Torre. Vivimos ahí. Sí, es una iglesia grande, de verdad. Es un templo grande, muy bueno. Bueno, veamos. Vamos a meternos ahora en el tema que nos compete, que son las doctrinas, lo que piensan, ¿sí? Más allá de todo lo. Bueno, pertenece a casi todas las sectas o las herejías a lo largo de la historia. Han tenido como componente diversas formas de entender la realidad y han adoptado doctrinas de distintas concepciones religiosas. ¿Sí? Cuando hablamos de sincretismo, queremos decir que la IUR agrupa distintas ideas que pertenecen a otras confesiones religiosas. Primero, se nutre de la influencia del pentecostalismo, ¿sí? También del catolicismo popular
¿Sí? Muy bien. De los cultos afro-brasileños vemos ese famoso toque mágico ritual, las rosas, los jabones, los aceites consagrados, las aguas benditas, y todos son utilizados para satisfacer o otorgar determinados beneficios a las personas. Tiene un sentido mágico, supersticioso e inmediatista. Puede decir, todas estas cosas se hacen para que las personas supuestamente reciban las bendiciones de Dios a través de estos elementos. Ahora vamos a ver que han traído piedritas de la tumba de Cristo. Hay unos elementos que yo me hubiese dado cuenta antes y sería millonario. Imagínate vender la piedrita de la tumba de Cristo. La sucursal de Morón te da la escoba que va. Ahí está. La escoba que va de los Cristos. ¿Ves? Si existiera alguna cosa que me posibilitase que me creciera el cabello, voy inmediatamente. Vamos. Bueno, algunos más se quieren sumar, vamos, ¿sí? Bien. Ya cuando hablamos de sentido inmediatista, mágico y supersticioso, ya Dios no hace las cosas de esa manera, digamos, ¿no? A veces pedimos cosas a Dios y Dios nos contesta después de años, y a veces no nos contesta, o nos contesta que no, es una forma de no contestar. Esto de que inmediatamente vamos a encontrar lo que nosotros queremos, no parece estar reflejado en las Escrituras, ¿sí? El propio Cristo dijo, Padre, si es posible, pase de esta copa, pero antepuso ¿qué cosa? La voluntad. Estas personas no enseñan a anteponer la voluntad. Dios te tiene que dar lo que vos pedís, porque Dios es un Dios bueno, misericordioso y rico. Por lo tanto, vos no podés estar padeciendo ni sufriendo. De ahí el lema, parece, sí. O sea que el que sufre de alguna manera es alguien que ha sido abandonado por Dios. ¿Sí? Ahora, estos mártires, los que murieron en los circos romanos, ¿cómo puede ser? San Ignacio le largaron todos los leones. Policarpo murió quemado en una pila. Estoy hablando de los padres apostólicos, ni siquiera estoy hablando de los apóstoles. Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Y la lista es interminable, ¿eh? Estamos hablando de los conocidos, no hablemos de los mártires que no sabemos, los anónimos. ¿Y cómo? ¿Cómo parece si no enseña eso? La Biblia no está avalada por la historia del cristianismo. En la medida que haya mártires, no podemos decir que debemos parar la justicia. ¿Sí? Pero vamos a seguir un poquito. Fíjense en esto. Utiliza qué cosa? El lenguaje de los videntes y curanderos y de los cultos afro. Limpieza de trabajos, maleficios. Y del ámbito católico que reivindican alguna terminología, obispos, de hecho, Edir Macedo es el obispo. Hoy creo que tiene 78 años. ¿Sí? 78 años. Bueno, aceite consagrado, santuario. ¿Sí? No, si nació en el 45. Claro, 78. No, o sea que 55. No, yo creo que estaba viendo con mi hermano. No, igual, a ver, podría haber dado mal el dato porque el matemático no soy. Dijiste 68. No, 70. Ah, 78. Bueno, casi todas las herejías y las sectas se componen de este elemento del sincretismo, ¿no? Van adoptando distintas ideas y lo que tienen es que desvirtúan, tergiversan un sistema de creencias, ¿sí? Y lo hacen ya sea por adición o por omisión, ¿sí? O agregan cosas o sacan otras, ¿sí? Esa es la historia de las herejías de la que existen los herejes hasta ahora, digamos, ¿sí? O sea que Edir Macedo está dentro de esta categoría, ¿no? De hacer un evangelio a su medida, a su forma, ¿sí? Muy bien. Más que hereje es un producto. Él estuvo preso. No llega. ¿Sabe? Bueno, ahora sí. las historias. En dos diapositivas más corrupto también. De la vanilla llena de. Muy bien, pero no llegamos todavía. Por ahora dejamos que se hereje, que no es cosa menor. ¿Qué es un hereje? Que niegan la fe. No, ese podría ser una apóstata, porque uno puede negar la fe y no ser hereje. Que si no cree, listo, no
ya elabora un sistema doctrinal que desvirtúa un sistema de creencias establecido. Agrega, saca cosas, ¿sí? Muy bien. Y además se autodenominan cristianos. Casi todos los herejes se autodenominan cristianos, ¿sí? Hasta los gnósticos decían que eran cristianos, los herejes más importantes del siglo II. Bueno, muy bien. Acusaciones recibidas, ahí está. Apoya a Bolsonaro en 2018, que fue presidente electo. Duró poco, pues, ¿no? Porque me parece que volvió, no sé qué, tipo izquierda, recién, no sé qué sería usted que... El actual presidente, no sé qué para dónde va, digamos, ¿no? Pero no duró mucho. Pero no, el presidente es muy... Por eso. Volvimos a la izquierda, parece. Para el lado más de... más cerca de nuestro gobierno, que se lleva muy bien con el presidente. Muy bien, acusaciones en 2017, adoptar niños en Portugal y llevarlos al extranjero de forma ilegal. Actividades ilegales, lavado de dinero, charlatanería y brujería. Yo lo condenaría más por la de charlatanería, ¿no? Más que por el lavado de dinero, por la mentira que dice, digamos, ¿no? Ahora, intolerancia a otras religiones, bueno, eso sí, extraer dinero de los miembros pobres en beneficio de sus líderes. Y además fue prohibida este grupo en distintos países africanos. ¿Sí? Bueno, bastante prontuario, bastante importante. Bueno, ¿no? pero sí, puede ser que usa la forma de los africanos, de brujería, sin embargo. Afro-brasileño, claro, pero sí, es la doctrina, pero no los quieren en África tampoco. ¿Sí? Qué raro. Es raro todo, pero sí, es así. Muy bien. Ahora, vamos a nuestro evangelio de la prosperidad. Acá está. ¿Sí? Predica el evangelio de la prosperidad, salud o éxito. Supone una teología de la prosperidad donde hay un contrato entre Dios y los hombres. ¿Qué es un contrato? Un acuerdo recíproco entre dos o más personas para hacer o dejar de hacer ciertos actos. Definición del diccionario. En este caso es un acuerdo de qué tipo? Bilateral. O sea, cuanto más le das a Dios, Dios te da más. Entonces la gente pone más y espera recibir más. ¿Sí? Siempre dicen estos grandes predicadores que siempre Dios quiere bendecir al pueblo. Bueno, uno dice, está buenísima, la frase está espectacular. No dice nada que uno no dice, bueno, de verdad, siempre Dios quiere bendecir al pueblo. Ahora, las bendiciones necesariamente son de tipo económica siempre. ¿Sí? Siempre son la voluntad de Dios. Veamos, a ver rápido, Juan 16:33. ¿Quién lo tiene? Rápido. Si no lo busco yo. Siempre Dios quiere bendecir al pueblo. Y siempre lo bendice en términos económicos. En el mundo tendrá esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Parece que no es la voluntad de Dios que siempre estemos bien, que no suframos nunca. ¿Sí? ¿Qué dice Job 1:13-22? Aunque sea leamos los primeros versículos. Bueno, ya hablar de Job, no hace falta que explique que el propio Job fue sometido a un montón de pruebas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dios lo abandonó a Job? 1:13 Sí, 1:13, sí. dice, un día, mientras los hijos, me parece que es el anterior, pero bueno, un día, mientras los hijos y las hijas de Job vivían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y dijo, Sí, sí, a ver. 21. 21. 21 y 22 vamos al final. Sí, vamos al final. Después de todo lo que le pasó a Job, dice, y desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volvería allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. pero entiendo que lo pusiste desde el anterior para entender el contexto. Exactamente, para entender el contexto, pero no hay tiempo, digamos, de ver el contexto, pero lo ven en la casa. Lo que sí digo es que a veces tenemos que pasar por momentos de sufrimiento y esos momentos también forman parte de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses 4:12 dice, en todo estoy enseñado, trata de tener abundancia como tener escasez.
¿Sí? Si pensamos que Dios nos va a dar algo, entonces lo vamos a conseguir. ¿Sí? Bueno, entonces se basa en la ley de atracción, que es una ley, una de las leyes del Kybalión. El Kybalión es un texto medio esotérico que habla de esta ley de atracción, que nada que tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué dice? Los pensamientos positivos atraen felicidad, prosperidad, riqueza, salud. Mientras lo negativo atrae enfermedad, miseria. Lo que nosotros pensamos no determina lo que realmente después podemos llegar a ser o tener. No necesariamente. No es porque pensemos positivamente nosotros nos va a ir bien. Yo puedo pensar que ahora estoy enseñando en Harvard, pero estoy en Argentina. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios no es que esté en Harvard. ¿Se entiende? Entonces esto es mentira. No es cierto que nosotros vamos a conseguir lo que pensamos. ¿Sí? Esto es lo que se enseña en este grupo. ¿Sí? En el Pare de Sufrir tenemos algunos problemas acá. Y los problemas que tenemos es casi todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Recién les dije a ustedes que los primeros mártires sufrieron, los padres apostólicos murieron todos, los apóstoles también sufrieron. O sea que si paren de sufrir, muchos de los apóstoles murieron martirizados, algunos de los padres apostólicos experimentaron martirio. A Ignacio se lo comieron los leones y a Policarpo murió atado a una pila, quemado. Estoy dando ejemplos, estoy dando la lista toda la noche cuando estaba hablando de él. ¿Sí? Simón, mira que Satanás ha pedido para desarrollados a ustedes como si fueran trigo, que yo he dado por ti para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí fortaleza a tus hermanos. O sea que parece que no es siempre la voluntad de Dios que estemos contentos, saltando, millonarios. Parece que no. Sí. Y lo más gracioso es que ellos se ponen como título de iglesia de Jesucristo, y es el que más sufrió. Exactamente. No le Señor, no me puedo decir que no quiero sufrir más. Y todo de la que no fue para mí porque me ha desamparado. Y es el mismo que nos dice después, en el mundo tendráis aflicción. Claro. En un momento dirá, no pasa nada, ahora yo estoy... Yo creo que ahí está la alegría más grande. Es toda una mentira. ¿Sí? Ahora, este es un pasaje que utilizan mucho los católicos para hablar de la primacía de Pedro sobre él, ¿no? Para sustentar el sistema papal, ¿no? Bueno, pero no lo vamos a usar en ese sentido. No te metas ahí ahora. No. Hay lugares donde uno se mete y después no puede salir. Bueno, para que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. O sea que la fe también es sometida a prueba. O sea que si nos pasa algo negativo, entonces quiere decir que Dios está trabajando con nosotros. No quiere decir que nosotros no tenemos fe. Mentira. ¿Sí? Cuando a nosotros nos pasa algo mal en nuestra vida no es por falta de fe. No es porque hayamos dejado de creer. Es porque Dios está trabajando con nosotros. Porque Dios nos está llamando a un mayor nivel de espiritualidad y de consagración y de santidad. ¿Sí? Esto digo por lo que viene ahora. ¿Sí? Es la voluntad de Dios bendecir a su pueblo. ¿Sí? La expiación, o sea, el perdón, excluye el alivio de la enfermedad y la pobreza. Falso. Mentira. Porque uno puede aceptar a Cristo y no necesariamente va a dejar, si era pobre va a ser rico y si estaba enfermo va a ser sano. Es mentira eso. Conozco a muchas personas cristianas que tienen enfermedades terminales. Dios no las sana. Pero no porque ellas no tengan fe, al contrario, a veces tienen mucho más fe que nosotros. ¿Sí? Entonces esto es mentira. No son maldiciones que deben romperse por la fe. No es que una persona que está enferma está maldita, ni una persona que esté mal económicamente está abandonada de Dios. O porque ellos dicen eso, o si no, te pasa eso porque estás en pecado. No te fe. Sí, a veces también dicen eso. Bueno, pensamiento positivo. Todo lo que la mente humana pueda creer, la mente humana lo conseguirá. Falso. No pasa por el poder de la mente, porque eso tenemos que ver. Eso tiene que ver no con la fe, tiene que ver con ciertos grupos
que pertenecen a lo que llaman el psicologismo, que hacen énfasis en el poder de la mente. Algunos pastores incurrieron en ese ámbito también. No voy a dar nombres, algunos de ustedes ya lo conocen, que hacen más psicología desde el púlpito que predicar el evangelio. ¿Sí? Y no estoy yo en contra de la psicología, pero la psicología en el ámbito al que pertenece, no en el púlpito. ¿Se entiende lo que digo? No estoy en contra del psicólogo cristiano muy bueno, pero la terapia se hace en el consultorio, no en el púlpito. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, cada uno haga lo que quiera, pero digo, sí. Esta razón es el tema de la inspiración que incluye el libro de la enfermedad de la pobreza. Esta es la razón por la cual muchas veces hacen énfasis que uno tiene que juntarse con gente próspera, rica, y alejarse de todos aquellos que son pobres. Exactamente. Sí. Son todos. Bueno, ahí está la otra ley, la ley de la analogía. Me tengo que juntar con alguien semejante, digamos, ¿no? Bueno, no, entonces Cristo no tendría que haber estado con la mujer samaritana, no tendría que haber estado con Mateo el publicano, Con nadie. no tendría que haber estado con nadie, porque Cristo se juntó con gente tóxica en realidad. Es más, los médicos no tienen necesidad, sino los enfermos. Y yo he venido a buscar a los enfermos. O sea que es el evangelio invertido que predican ellos. Muy bien. Y la mente no tiene ningún poder. Tu destino está en el poder de tu mente. La mente no tiene ningún poder. ¿Sí? No tiene ningún poder. Todo lo que puedes concebir es tuyo. Oh, tengo tanta ganas de conseguir ciertas cosas, pero estoy seguro que Dios no me la va a dar. ¿Sí? Muy bien. Pronúncialo para darle el ser. Créalo mediante una actitud mental positiva. El éxito, la felicidad, la perfecta salud son totalmente tuyos, si tan solo empleas tu mente creativamente. Acá me gustaría ponerle una G acá, ¿no? A Napoleón. Y sacarle una L. No sé si lo entendieron. Esto es falso, es mentira, no enseña esto la Biblia. No hay ningún poder en la mente. La mente no puede transformar nada. Lo que tenemos que hacer es utilizar la mente, más que nada los cristianos que tenemos la mente de Cristo, para indagar en las Escrituras y para cambiar de nuestra vida todos los días. La mente no tiene otro poder que ese, el de la facultad de conocer, ya que... Claro, sacan también el contexto, sacan pedacitos y le dan el sentido. Si tuvieres la fe, podrías ser. Sí, pero si lo lees fuera del contexto, exactamente. Podés hacer todo Es que la virtud que tienen estos grupos... rompecabezas y ahí está el rompecabezas. Exactamente. Cuando vos sacás un texto de contexto, podés llegar a creer cualquier cosa. Si no lo entendés en el contexto histórico en el que está dado el pasaje, y qué es lo que quiere decir, porque la Biblia, ustedes saben, no había en griego koiné, no existían ni puntos, enuncial, todos corridos, todos los títulos y demás fueron agregados posteriores. Entonces, si vos sacás del contexto, llegás a un problema serio. Sí, Pablo. No, para reforzar el concepto de pecado, es verdad, mientras callé envejecieron mis huesos, ¿no? Es decir, el vivir en pecado y el no confesar el pecado, eso trae consecuencias físicas, incluso hasta de enfermedad. Yo si fumo porque no entiendo la santidad del cuerpo, le estoy trayendo una enfermedad a mis pulmones. Sucede también a la inversa, ¿no? Cuando dejo de pecar, mi cuerpo puede encontrar la mejora en la salud porque lo estoy cuidando y porque Dios me bendice de esa manera. Ahora, no hay una vinculación directa en donde si yo estoy en Cristo no tengo enfermedad o no. No, porque a ver, hay personas, hermanos nuestros, que están padeciendo la enfermedad terminal y no viven en pecado. Claro, no es cierto. Pablo le dice al Señor, 3 veces he pedido por esto y el Señor le dijo, exactamente, claro, tal cual. Porque ahí no está el poder de tu mente, está la voluntad de Dios. Nosotros no podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer, eso lo hacen los magos. Los magos son los que se encargan de manipular entidades
para hacer trabajos siempre de maldad, porque no es ni vaca blanca y buena y la negra es mala. Siempre son trabajos de maldad. Los magos manipulan a estas entidades, que son los demonios, para hacer trabajos de maldad a otras personas. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dios no tiene que hacer nuestra voluntad. No es que Dios va a hacer lo que nosotros le pedimos. Pero nosotros somos ¿qué? ¿Los creadores o la criatura? Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y Dios nos va a dar aquello que le pedimos si está en su voluntad y dentro del tiempo que Dios le estableció. Pero ¿de cuándo nosotros le vamos a decir a Dios lo que tiene que hacer? Ellos hacen eso. El lunes, cartel, Dios sana. Martes más, Dios sana a las de 22 a 24. Porque se ponen horario. No vayas un poquito antes porque no te va a sanar. El martes Dios libera, del 14 a 16. El miércoles viene el ungido que trae la piedra de Japón, que no sé qué misterio tiene. Y el, o sea, le dicen a Dios lo que tiene que hacer, hasta le ponen los días. Día, horario. Es mentira todo eso. ¿Sí? Sigo ganando amigos, ¿no? Sí, dígame. Sí, no, sin embargo, esa es una de las fuentes, recién estamos hablando de las fuentes de dinero, digamos, ¿no? Claro. Y es una de las partes que me parece que es más repudiable dentro de este grupo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque juega con la necesidad de la gente. Tal cual. Es decir, si vos tenés un familiar que se está muriendo de cáncer, traerlo acá que se va a sanar, pero poner las escrituras de tu casa, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me parece que es lo más liberal que puede haber para el ser humano. Tal cual. Sí, sí. Sí. Bueno, la pobreza proviene del diablo. ¿Proviene del diablo la pobreza? Yo no sigo a un Dios pobre. Si su Dios es pobre es porque sus pensamientos son pobres. La pobreza es del diablo y no de Dios. Como lo comparamos con la palabra del Señor, que dijo, a los pobres siempre lo tendrán por ustedes. Pero a ver, se lo no lo busquen por palabras. Jesús fue enviado a predicar al pobre. Sus padres eran pobres, por eso ofrecen los millones. Jesús elogia la vida pobre. Enseñó a no hacerse tesoro en la tierra. Pablo manda a buscar bien en el cielo. Pero tengo la lista así si quieren, pero no se van a ir mañana a la mañana. Pero Jesús, dice la Biblia que Jesús no tenía donde recortar su cabeza. Además, era carpintero. ¿Sí? Digo, ¿cómo viene del diablo? Toda esta gente estaba endemoniada. ¿Sí? Ojo, no estamos condenados a ser pobres, podemos trabajar también. Sí. Eso también es verdad. El que no trabaja tampoco come. Eso lo dice Diego Bolsonaro. No, acá hay Bolsonaro. No, Anín Maceo. Yo lo que quería decir cuando te hablaba de energía, y ellos hablaban de energía negativa, positiva y demás, uno puede estar muy enfermo, tener energía, uno con la fe, poner una energía positiva, a pesar de que esté enfermo o es pobre, pero poner esa alegría de estar en Cristo, en la iglesia que uno crea, no siempre la que, bueno, sabemos que vale, ¿no? Podemos tener esa alegría de seguir adelante, ¿no? Es el gozo que habla la Biblia. Exacto. Tener por sumo O gozo sea, cuando se uno puede estar muy enfermo y seguir con esa alegría de seguir adelante. Tal cual. Pero escuchar que Bolsonaro no es de esa iglesia. No. Sí, Guillermo. Lo que pasa es que muchas enfermedades son psicosomáticas. Sí. Entonces, un empujón de ánimo que uno pueda dar a la persona de cualquier lado puede hacer que modifique esa enfermedad y entonces eso se debe agarrar de ahí y se Claro. viste Sí, sí. positivo y que curar. Tal cual. Deben tener un resultado estadístico relativo por ese motivo. Pero es así, no es psicosomático. Ah, bueno, Sí, no pero tuviste fe ojo. suficiente. Ojo con eso. Ojo con eso. Una persona que tiene Ojo con eso. cáncer no se va a curar y ellos van a decir lo que pasa es que no tuviste fe suficiente. Sí, me dicen eso. Es así, es así. Sí, pastor, sí. Ojo con esto. Ojo con esto, que es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque milagros suceden. Sí. No los hace Dios. No. Sí. No los hace Dios. Pero el príncipe de este mundo, Sí. que gobierna esta iglesia, que es el Señor de esta iglesia, indudablemente va a permitir situaciones para que la gente caiga. Bueno, lo dijo Cristo. Ojo con esto. Y vendrán muchos, mira, en tu nombre lo hicimos. Se hace el nombre, el milagro en nombre de Cristo, pero no está
agrada a Dios. Por eso lo acusan de brujería. Claro, Las sí, iglesias sí. evangélicas fueron las que levantaron Sí. esta acusación de brujería. Sí, la cosa de brujería, exactamente. Bueno, la enfermedad proviene del diablo. ¿Sí? La enfermedad no siempre causa el pecado. A veces Dios se glorifica en la enfermedad, como dice ese pasaje, le preguntaban a su discípulo diciendo: Rabí, ¿quién pecó, esto o tus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este y sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que no hay pecado a veces, no tiene nada que ver el diablo en eso. Dios manda una enfermedad, ¿sí? A veces no es el diablo, sino Dios. Después de todo esto, Yahvé lo vivió con una enfermedad incurable en los intestinos. Lo vemos en 2 Crónicas. Y la plaga de Egipto. ¿Sí? A veces las enfermedades Dios las manda también. ¿Pero por qué? Por el pecado de las personas. El faraón se resistía. No quería alargar al pueblo de Israel. Entonces Dios les mandó las plagas. O sea que no siempre la enfermedad proviene del diablo. Ni en el primer caso ni en los segundos ejemplos que estoy dando ahí. Chávez, Chávez que habló mal del pueblo de Dios, de las vísceras. Chávez dijo: yo odio a los judíos desde mis vísceras. Ahí tuvo cáncer. Y él tuvo cáncer de víscera. No nos metamos ahí. No nos metamos ahí porque podría decir algo que va a venir alguna susceptibilidad. Lo vamos a preparar para otro momento. Vamos a un ejemplo bíblico, más vale. Herodes vivió comido de gusano porque no dio la gloria a Dios. Exactamente. Bueno, esto es otra mentira. ¿Sí? Objetos sacramentales para sanar y bendecir. Esto es lo que hizo Simón el Mago, ¿no? Que se conoce como simonismo, ¿no? Trató de comprar los dones espirituales. O sea, ¿vieron cuando en el libro de los Hechos dice: quería tener Simón el Mago, que pertenecía a los magos de Samaria? Y lo sabemos porque Hipólito Romano escribió una obra, es un padre apostólico, que se llama Refutatio, y nos dice que Simón el Mago había escrito una obra llamada La Apofasis Megalea. Esto es la gran revelación. Ahí nos dice que pertenecía a los magos de Samaria. Ahora, ¿cuál fue el error de Simón? Querer comprar lo espiritual, ¿sí?, con dinero. ¿Sí? Y esto es lo que hace la Iglesia Universal del Reino de Dios. Nos venden fetiches, objetos, piedras, rosas. ¿Para qué? Para tener ciertos sabores. Van a ver ahora, se van a reír, pero cada rosa tiene una función distinta. ¿Sí? Yo me senté tentado a comprar una rosa hoy, pero bueno, dije: no, voy a esperar que Dios haga su voluntad. ¿Sí? Porque hay rosas de todos los colores y para todos los fines. ¿Sí? Muy bien. La actitud correcta, ¿cuál es? Gratis lo recibiste, da de gracia. Cristo enseñó un evangelio de desprendimiento, no de acumulación. Mejor es dar que recibir, dijo Cristo. No dijo mejor es acumular que dar. Mejor es dar que recibir. O sea que no hay que hacer un negocio con la fe. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6:5. ¿Sí? Es decir, que cuando Jesús nos dice: buscad primeramente el reino de Dios, y después algunas cosas de índole material van a ser añadidas, nos está diciendo cuál es el orden de importancia. Primero hay que buscar a Dios. No hay que ir por las consecuencias, por la prosperidad, la sanidad. No es el modelo ese. Esa es la inversión de la enseñanza de Cristo. ¿Sí? Ahora ellos te predican al revés. Te instan a que vayas porque Dios te va a sanar. El martes a las 3 de la tarde. ¿Sí? O Dios te va a liberar, porque anda mucho con el tema de la liberación también. Bueno, todo eso no es, por lo menos no lo que yo leo en los evangelios, ¿no? Bueno, la fe es una fuerza. Si tienes suficiente fe, lo tendrás. Esto tiene que ver con el pensamiento posibilista de Robert Schuller. Ahora cree y conseguirás. Bueno, no es tan así. No es
sea de forma mecánica. ¿Sí? Kenneth Copeland dijo, la fe es una poderosa fuerza, se trata de una fuerza tangible. No dice que la Biblia que la fe es una fuerza tangible, que se pueda tocar. ¿Qué dice Pablo, Hebreos 11:1? ¿Qué dice? Si no se ve, no es tangible, porque tangible es lo que se puede tocar y ver. Entonces es mentira que la fe es una fuerza tangible. Nos siguen mintiendo. Esta fuerza positiva posee su contraparte, el temor, el cual sería la parte negativa. Al manifestarse fe, Dios se activa, que es una especie de computadora. O sea, si uno tiene fe, Dios se activa, ¿no? Ahora, el que se activa si uno muestra temor es el diablo. Es como un videojuego, ¿vieron? Cuando uno tiene fe, se activa el Dios. Si no tiene fe, se activa el diablo. ¿Sí? Es poco serio eso, ¿verdad? Bueno. El miedo te paraliza, pero a vos, ¿no? No, porque el miedo paraliza a la persona, pero no tiene nada que ver con Dios, es la persona misma. Exacto. Bueno, otra de las mentiras es la visualización. Ojo que esto hay muchos grupos animales evangélicos que han caído en estas cosas. ¿Sí? El poder de la imaginación. Meyer, el presidente, bueno, tenía que ser presidente de motivación, ¿no? ¿De qué podía hacer? ¿Sí? Dijo, imagina vívidamente, cree sinceramente, desea ardientemente, actúa con entusiasmo y inevitablemente sucederá. Bueno, si a mí me pasan todas estas cosas, soy casi Dios yo. ¿Sí? Si yo tengo todo esto, ¿sí? No pasa por ahí, no es así aparte. John Guichón, mira, encima he corregido algunos libros de John Guichón, en mi etapa de corrector. Por medio de visualizaciones y sueños puede usted incubar su futuro y obtener resultados. ¿Sí? Perdón, pero otro día lo mismo de Napoleón Hill, poniendo a Dios como una máquina expendedora de que me acuerda lo que necesito, tocas el botón correcto y funciona. No de la lámpara más. Claro, Exactamente. Canadín, ¿no? No, pero eso para hacerlo no es colocar el botón. Poner la monedita correcta. Ah, bueno, sí. Si no funciona el motor. Claro, si no funciona el motor. Dios no se activa, si la moneda no. Pero ahora vamos a ver, porque cuando habla del diezmo, es muy... Ya lo van a ver, lo digo no. ¿Sí? Bueno, ¿sí qué hora es? Las 3:30. No. 11:09. No. Vamos a llegar. Bueno, esto no parece ser cierto, ¿no? El poder de la verbalización. El poder de las palabras consiste en pronunciar lo que se pide como si ya hubiese ocurrido. Que gane Racing el domingo. Así lo alcanzamos a Lorenzo. Imposible. Bueno, yo ya lo pronuncio, sino que va a ocurrir eso. Yo tengo que creer que va a ocurrir. Ahora, esto independientemente de los jugadores, ¿no? De cómo jueguen el partido. O sea, yo ya tengo el poder de que va a pasar eso. ¿Sí? Bueno, no parece que están así, ¿eh? Pero ojo que muchos grupos evangélicos tomaron la maldita costumbre de decretar, establecer, sanar. Exacto. Bueno, yo no lo dije porque, como está el pastor, yo esa cosa no digo. Lo pudiéramos manipular a Dios. Exactamente. Y yo dije, algunos están en esa también. Y en esa también le va bien. ¿En qué sentido? Que hay iglesias que son numerosas, ¿no? Cuando se empiezan a adoptar este tipo de cosas, se empieza a llenar de gente. Sí, esto es bueno. Bueno, Charles Camp dijo, no es una teoría, es un hecho. Es una ley espiritual. Funciona cada vez que es aplicada correctamente. Y estas leyes espirituales son activadas por las palabras de tu boca. Todo lo que digas sucederá. Yo hace ya, tenía 16 años, 34, 35 años que vengo pidiéndole que me crezca el pelo. Pablo fue testigo, 16 años tenía, 35 años. Vengo pidiendo esta ley que dice que es un hecho, además, que no es una teoría. En mi caso no funciona. No, que Te falta fe. Me falta fe, realmente, sí. por ahí nos causa gracia porque son ideas llevadas a lo
absurdo y se las defienden como inteligentes, ¿no? Para no irnos al extremo y no pensar o verbalizar que está mal en todos los casos. Si yo le digo a mi hijo recién nacido, sos un inútil, a los 5 años va a creerme a mí que él es un inútil y va a terminar siendo un inútil porque yo se lo estoy diciendo y reafirmando todos los días, ¿no? Al revés pasa lo mismo. Si yo hace 25 años no le decía a Claudia que me gustaba, se me iba el chaco de vuelta, no me casaba, no tenía hijos. ¿Me explico? Sí, me dijo eso también. La acción positiva o pasiva tiene efectos en nuestra conducta y en lo que hacemos. Sí, pero no lo determina. Claro, pero está bien, pero el tema es que influya en lo que Dios va a decidir. Claro. Es otra cosa eso. A ver, nadie está diciendo que piensen de ustedes como si fuera una porquería. No sirve para nada. No, eso no. Lo que estamos diciendo es que eso tenga que ver con algo que Dios vaya a hacer o no. Lo que vos pensás no determina lo que Dios va a hacer. Por eso es un poder que se dirige sobre Dios, pero que desestima su voluntad. Es como decirle, yo quiero, Dios, que vos hagas esto. No que se haga tu voluntad. Yo quiero que vos hagas mi voluntad. Es eso. Y la Biblia no dice eso. Ahí puse un pasaje, Lucas 22:42. Si lo quieren, búsquenlo. ¿Sí? La pasión Bueno, de... pero Sí. a veces también se corre el riesgo, tanto en eso, no demostrarle a Dios realmente lo que vos querés. O sea, pedir a media. No, vos podés pedir lo que vos quieras, Guillermo. El tema es creer que porque vos pidas eso, Dios te lo va a conceder. No sé, pero quiero decir que a veces somos tan modestos que decimos, no, bueno, no voy a pedir esto porque no puedo pedir esto, hacer tu voluntad y si me muero que me muero, si me enfermo que me enfermo. No. Vos le tenés que decir, no me quiero que me cure Sí. esto. Lo que vos no tenés que creer es que eso va a suceder. No, más vale. Pero que vos podés pedir lo que quieras y siempre que esté en la voluntad de Dios, no vas a pedir cosas, siempre son cosas correctas, ¿no? Lo vas a pedir, ojalá se muera aquella mujer para yo estar con ella. No, esta cosa me podés pedir, ¿no? O algunos que piden, Señor, ayúdame a no ser tan malo como el otro. ¿Sí? Epicuro, que fue un filósofo materialista, decía que los dioses no escuchan nuestras oraciones porque a menudo los hombres piden cosas malas los unos sobre los otros. ¿Sí? No, eso tampoco. Ahora, nosotros tenemos que pedir lo que deseamos a Dios, pero Dios es el que se encarga después de darnos aquello que tiene que ver con el plan, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno. Sí. Nuevamente, es tergiversar la palabra y sacarla de contexto. En Santiago 1:6 dice que pidamos con fe, Sí. sin dudar, porque el que dude se me falta, entonces te está diciendo no, si no lo pediste sí. Claro, Es diferente. claro. Pero en todo el contexto de Santiago te dice, pida con fe, Dios escucha, no sea como las olas del mar, pero dentro de su voluntad. Claro. Y nuevamente eso de declarar, yo declaro, yo decreto, yo impongo. Yo, ¿Por qué no viene más cerca, hermana, por favor? porque me gusta escribir. Sí, no se encuentra a los otros. Aparte, esa terminología Perdón. no está ni en el Nuevo Testamento. Decretar. No, el mismo Santiago, que era el que estaba leyendo ahora mismo la hermana, en 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios Además, problemas. claro, además pedir cosas que no forman parte de la voluntad de Dios, ¿no? A veces pedimos cosas para alimentar nuestro propio ego, ¿sí? Y a veces nos olvidamos de pedir por el otro. Yo les puedo asegurar que cuando uno pide más en oración por lo demás, Dios se encarga de uno. Sí, exacto. Y le digo por qué, porque Dios ya sabe lo que necesitamos. ¿Sí? Ningún cabe, bueno, justo este ejemplo, pero era Justo es. lo vas a editar después, Fran, eso no era mucho mejor ejemplo, pero bueno. Bueno, cuanto más das, más recibís.
Mirá, yo creo que en mi caso particular ha sido siempre al revés. Cuanto más he dado, peor me ha ido en lo económico. Al revés, justamente al revés. ¿Sí? O sea que esto es, Dios quiere bendecir a sus hijos, integralmente, es decir, espiritualmente y materialmente. Si se está enfermo y no se es próspero por falta de fe. No. Aparte, ¿quién puede medir el grado de fe de cada uno? Que hay una especie de, ¿cómo se llama? Ferómetro. O sea, yo cómo puedo decir que esta persona está mal, perdió el laburo ayer porque no tenía fe. Porque nosotros pensamos que esa parte del Cristo no vamos a recibir, lo usamos siempre como material. Exactamente. Pero en mi caso, siempre he sido enseñado por mi padre, tengo una cosa que si no la freno me regala todo de la casa. Pero es la disposición a dar, de servir al otro. Y yo sigo la misma condición material. No tenés mucha fe. No he progresado. No tenés fe. Pero sí. Nunca me ha faltado nada. Exactamente. Dios sí me ha faltado, porque aún en la escasez, Dios siempre lo proveyó y no me faltó nada. Tal cual. Sí. Bueno, entonces no es por falta de fe. No se ve la fe como la sola confianza en Dios. Si se ofrenda grandes cantidades de dinero, Dios promete que te lo devolverá multiplicado de manera sobrenatural. Si ahí está lleno de plata. Claro. No pasa eso, ¿no? Aparte no es un trueque, ¿no? Que cuando Dios te doy algo, Dios me da otra cosa. Y vamos. Aparte, ¿qué le podría dar a Dios que Dios no tenga, no? Cuando uno da, está pensando en ayudar al otro, en beneficiar al prójimo. ¿Sí? Pero que después Dios te vaya a dar porque vos hiciste eso, es como si fuera una condición. Y el amor se manifiesta de una manera incondicional. Yo no doy para recibir algo. Primeramente doy porque la Biblia dice, y Cristo dijo, mejor es dar que recibir. Y además el dar, como bien dijo el pastor, no se limita a lo material nada más. Yo doy de muchas formas. Puedo dar ayudando a un hermano a pintarle la casa, a darle un consejo a alguien, a abrazarlo cuando está enfermo. O sea, no es dar lo material nada más. Sí, Luis. Es esa cuestión que yo mencionaba antes, digamos, la cuestión de que se utilizan los mismos términos cristianos, fe, valores, etc. Sin embargo, el problema es que presentan la misma terminología, pero no presentan el autor de todas esas cosas. Porque vos usas los mismos términos. Fe, pero si la fe es una fe que no está puesta en un Dios que no promete esas cosas, independientemente de lo que la gente. Porque por ahí nosotros pensamos siempre en los casos que son más desacreditables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero vamos a pensar, por ejemplo, en la gente que tiene necesidad realmente. Y uno lee esos pasajes y dice, pero ¿cómo alguien que está dentro de una iglesia no puede leer estos pasajes? La respuesta es porque no está presentando a Dios con las escrituras. Lo que se presenta son los mismos términos, pero no se enseña la palabra. Lo que se enseña es otro Dios, otro tipo de cuestiones, la forma en la que la gente tiene que aprender a ese Dios. No muy lejano a lo que es, por ejemplo, sin ir más lejos, algún grupo, o alguien que te tira las cartas, o alguien que hace un trabajo, digamos así, ¿no? Porque todos te dicen, no, tenés que tener fe. Incluso, vuelvo a decirlo, no hay casos que son desacreditables. Vamos a hablar, por ejemplo, de gente que tiene necesidad realmente, que se está muriendo un hijo, y por necesidad recurre a estos lugares. Y se les habla de fe, se les habla de vos si vos tenés fe en esto, se va a sanar. Si vos tenés confianza, este Dios te va a ayudar siempre, si vos haces esto. Pero, obviamente, no queda ahí la cosa. La cosa queda en que para todo esto siempre hay una retribución. Vamos a hacerlo así, que hay una forma de que se pague en estos grupos, digamos, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es que en ellos mismos, los obispos, o sea, lo que hacen es un negocio. Exactamente. Sí, fíjate que todos, como dijeron, tienen la figura de Jesucristo, que es la figura convocada. Exactamente. Entonces la gente, cuando decía Luis que queda desesperada y uno se está muriendo, dice, estos son cristianos, vamos acá, tienen fe en Cristo. No tienen fe en Cristo. Además el negocio que hace. Aparte, fíjense que la promesa es esa. Si vos venís acá
sabe, cuál es el que confiar en Dios, etcétera, etcétera, todo lo que los cristianos conocemos. ¿Quién no hace eso? Sí, exacto. Bueno, entonces tenemos algunos fundamentos doctrinales, ¿no? El fetichismo, esa palabra que quiere decir hechizo, ¿no? El latín fatiscus, bueno, fetico en portugués, quiere decir poder, hechizo, poder mágico, carga mágica, ¿no? Cuando uno solo usa la cruz, nosotros no la usamos, pero no estaría mal tampoco si no quiere usar la cruz. Eso tiene un simbolismo, una carga mágica, porque representa algo para nosotros. Por algo usar la cruz. Si usted hace la estrella de David, significa algo. El anillo, yo no lo tengo, pero no porque no lo tengo porque no me entra ya. ¿Sí? Igual con lo que están pagando el gramo, creo que me parece que lo vamos a hacer un poquito. Compramos otra cosa después. Bueno, esto simboliza algo, ¿sí? Representa algo. Ahora bien, fíjense en lo que ellos venden, ¿no? Para sanar se venden piedras de la tumba de Jesús. El agua bendita del río Jordán. Y de la tumba de Jesús no te dejan sacar ni un churrito. ¿Hay alguna forma de probar que esas piedras son de la tumba de Jesús? No son de acá a la vuelta de... Bueno, no importa. Pastilla de la cruz. También cruces ya les hicieron. La rosa milagrosa, sal bendecida por el Espíritu Santo. Yo no sé cómo sería la sal milagrosa. Bueno, arena de la playa del mar de Galilea. Bueno, eso se puede conseguir, ¿no? Aceite del monte de los olivos. La vara de Jacob. Si a mí algún día me ven con una vara acá, y me ven vestido ya de otra manera, porque bueno, alguna cosa pasó. Maderita de la cruz de Jesús. Claro, la cruz de Jesús era un madero, se ve que alguien la fraccionó y ahora la venden. No sé, La fraccionó, la lijó y la hace ritmo, pero la que hay que entregar. Nos causa gracia, pero realmente a mí me da mucho dolor que haya personas que acepten creer en eso porque es dolor. A esta gente tendríamos que decirle la verdad. pero nosotros Se acá aprovechan de la necesidad. también. Nosotros acá en este espacio mínimo vamos a tratar de colaborar para que la gente no caiga en esto. ¿Sí? La gente va a ver el video y va a decir, no, che, esto no puede ser, ¿no? A ver, supongamos que Dios obrara a través de estas cosas. Como decía el pastor, ¿es Dios el que obra a través de estas cosas? Porque evidentemente la gente no es tan tonta. Si va y sigue yendo es porque algunas cosas recibe. ¿Se sigue el razonamiento? Ahora, ¿la recibe de Dios? No, de Dios no la recibe. ¿Sí? Claro, si no, no van a ir más. Porque tienen tanta gente, ¿no? Pero son pocos los que reciben también. También. Pero es como, ¿viste cuando vas al casino? Ajá, es. Vas a jugar a las tragas, no soy un viejo jugador, pero he ido alguna vez. Vas a las tragas monedas. Te quedaste pelado. Bueno, no tengo nada. ¿Y qué pasa? Argumento lógico, elemental. Si ganasen todos, el casino se funde y cierra. Entonces, obviamente que alguien gana. Algunos reciben algunas cosas, ¿sí? Pero la gran mayoría no. Y eso significa que la iglesia va creciendo económicamente. La mayoría pierde y algunos poquitos ganan. Y los que ganan no ganan porque Dios los bendice. ¿Sí? ¿Pablo? Alicia. No, lo que quería decir es que especulan, es cierto, con la necesidad de la gente, pero también se valen del desconocimiento de la gente tiene de la palabra de Dios. Porque te mezclan estas cosas. De hecho, yo me encontré con una persona que me dijo, ahora voy a la Universal. Y le dije, pero no me escuchame, capaz. No, sí, igual es todo igual, O sea, se valen también del desconocimiento de los mismos cristianos, inmaduros o lo que fuera, o no conocen la palabra porque le meten estas cositas, ¿no? Y se cree que es lo mismo. Sí. Aparte la forma de hablar a veces, a mí me ha pasado hace muchos años, por ahí ponía la radio y digo, hay un programa evangélico, y a los 2 segundos me empezaba a hacer ruido, ¿no? Sí, Pero la forma, el que no conoce, no hace
Tal cual. Sí, sí, Pablo. Lo que hablabas hace un rato de que ellos hacen un sincretismo. Ellos utilizan, no son los únicos que lo utilizan, pero ellos descaradamente adaptan el mensaje que van a decir con la idiosincrasia de donde se está geográficamente, ¿no? Entonces, ya sea en Brasil como acá en Argentina, hay una raíz de creencias populares que está muy relacionado con el fetichismo, con las imágenes, con los objetos que tienen un poder mágico. Hay un poder de creencia en cuanto a la vida de los muertos, ese espiritismo. Sí, ahora lo vamos a ver. Bueno, todo ese tipo de pensamientos que hay de base de pensamiento de la sociedad en general, no de alguien en particular, sino que es una línea de pensamiento que está en todos lados, utilizan esos pensamientos que están en el ambiente y lo utilizan para beneficio propio. Entonces, utilizan elementos que no son ni bíblicos ni comprobables para beneficiarse. Entonces, por eso utilizan estos talismanes o fetiches, porque la gente le resulta familiar tener una estampita de Gauchito Gil, es equivalente a tener una piedrita de la tumba de Jesús, que se lo queda de la misma manera. Entonces, no hay diferencia y van por caminos parecidos, ¿no? Lo que pasa es que la palabra de Dios te confronta, ¿no? Y ellos dicen lo que la gente quiere escuchar también. Entonces, a veces no es solo por ignorancia, a veces porque la gente no quiere escuchar la verdad. Claro, te prometen ciertas cosas sin que vos pongas nada de tu parte. No tenés que ser santo para recibir esas cosas. Porque las promesas de Cristo también son condicionadas, ¿no? Entonces, y el hombre no quiere condiciones. Y ahí ellos escuchan lo que ellos dicen. Porque una vez mi esposo dijo a un pastor que se fue para ese lado, pero ¿cómo vas a decir eso si vos conoces la verdad? No, pero si yo digo la verdad, no voy a tener público, yo tengo que decir lo que ellos quieren escuchar. Ahora quería conocer los billetes, por eso. No le alcanzó a conocer la verdad. Se fue para el lado de esta. Bueno, fíjense, la liberación de los demonios es muy común en estos lugares. Sanidad, la bendición de la económica, el bautismo del Espíritu Santo lo dice. Bueno, el bautismo del Espíritu Santo es una doctrina bastante pentecostal, digamos, de acá le incorporan el pentecostalismo, ¿no? Que la conozco mucho, porque yo estuve 2 años en el pentecostal cuando tenía 16 años, 17 a los 18, 19. Con lo cual conozco todo lo que es la vida del bautismo del Espíritu Santo. Supone que si uno no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Ahora, el problema acá es que el Espíritu Santo es un ser personal. Es la tercera persona de la Trinidad. No es que está más vacío y después está más lleno. No se completa, no es un vaso el Espíritu Santo. No es que uno acepta a Cristo, vos aceptás a Cristo, sos salvo, pero no estás lleno del Espíritu Santo. Le falta la llenura que es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, si vos aceptás a Cristo y recibís el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que después el Espíritu Santo, que es un ser personal, se vaya a completar un poquito más? ¿Quién me puede explicar esto? Es una tontería total, porque el Espíritu Santo es un ser personal, es la tercera persona de la Trinidad. Si uno recibe el Espíritu Santo cuando acepta a Cristo, después el Espíritu Santo no se puede completar como si fuera un vaso. Lo que podemos hacer con el Espíritu Santo es entristecerlo, contristarlo, pero que se llene un poquito más y que eso dependa de uno de los dones del Espíritu Santo, que es el hablar en lengua. Que la palabra lengua es glosolalia y son lenguas humanas, no son lenguas angélicas tampoco. Porque en Pentecostés no hablaban lenguas angélicas, hablaban lenguas humanas, por eso lo entendían todos los que estaban ahí. Porque el otro tema es, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, dice Pablo en 1 Corintios 13, y después si no tengo amor. Pero no dice que hablaba lenguas angélicas, dice si yo hablase.
Piensen en el tiempo verbal. No está diciendo que hablaban lenguas angélicas. Pentecostés no hablaba lenguas angélicas. Porque si hablaban lenguas angélicas, quiero que me expliquen cómo lo entendían todos los que estaban reunidos ahí. El idioma, la palabra lengua es glosolalia. Y para que haya un don de lengua correctamente aplicado, según Pablo, tiene que haber uno que interprete. Si no es un... iba a decir una palabra, es un desviole eso. ¿Sí? Y yo no estoy hablando en contra del don de lengua. Lo que estoy diciendo es que no hay que confundir el don de lengua con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser personal, es la tercera persona de la Trinidad. Y es lo que uno recibe cuando acepta a Cristo. Y si quieren decir que el bautismo del Espíritu Santo es una llenura, ¿llenura de qué? Que es el Espíritu Santo que se llenó un poquito más. ¿Qué quiere decir que es una llenura? Lo que uno puede admitir que el cristiano sí va madurando en la medida que se entrega más a Cristo. Y en la medida que va renunciando al pecado. Uno es lleno del Espíritu Santo cuando renuncia al pecado en todas sus formas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No es tener dones. Porque los dones los recibimos por gracia por el Espíritu Santo, pero la vida la tenemos que vivir nosotros todos los días. El proceso de santificación depende de nosotros, no depende de Dios. En cambio, los dones sí dependen del Espíritu, porque repartió a quien quiso, dice como quiso, o no. Entonces, bueno, esta doctrina no tiene base bíblica. Los pasajes que se utilizan los conozco de memoria, todos mal interpretados, sacados de contexto. Y la mayoría que dice que tiene el bautismo del Espíritu Santo son personas que a nivel de vida dejan mucho que decir. Como no le importa mucho la ética, le importa la de papá. Lo de Corintios, ¿qué le tuvo que decir el apóstol Pablo? Pero no son carnales, le dijo. Uno dice que de Pablo, el otro de Apolo, el otro de... Tenían supuestamente los dones del Espíritu, todos los dones del Espíritu Santo. Y no termina ahí, porque después cuando escribe Clemente Romano a los Corintios, las dos cartas que le escribe a los Corintios, Clemente Romano es un padre apostólico, le dice, discípulo del apóstol Pablo, le dice la misma cosa que le había dicho el apóstol Pablo a los Corintios. Seguían teniendo rencillas, peleas, ya el apóstol Pablo había muerto. Uno está lleno del Espíritu Santo porque tiene el Espíritu Santo. Y la otra forma de interpretar la llenura del Espíritu Santo es cuando uno le da lugar a que el Espíritu Santo haga con nosotros lo que tiene que hacer. Para eso hay que renunciar a la vida pecaminosa. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es tener el Espíritu Santo. Esto, que le llaman bautismo del Espíritu Santo, no tiene apoyo en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y los versículos que se utilizan no están bien interpretados, están fuera de contexto. ¿Sí? Se lo dice alguien que estuvo en la iglesia, no solo que estudió. ¿Sí? Entonces, si uno lee el modelo del apóstol Pablo, va a entender bien lo que dice Pablo. ¿Sí? Y no se hablaba de lenguas angélicas en Pentecostés, se hablaba en lenguas humanas. ¿Sí? Bueno. Una pregunta, vos al principio que ibas ahí, sí. ¿Eso lo creías? No, ahí la viva, la iglesia pentecostal. Cuando ibas a la iglesia pentecostal, sí. Al principio, ¿no lo cuestionaste eso? Sí, duré un año y medio. Bueno, ¿y cómo fue que te diste cuenta? Me di cuenta por las cosas que se veían en esa iglesia. El pastor de esa iglesia abandonó a su mujer y se casó con una de 30 años menor. El otro pastor de la iglesia se robó los diezmos y lo echaron. Todos hablaban en lengua, los dos hablaban en lengua. No hacía falta ser un erudito para decir, Claudio, acá no tenés nada más que hacer. ¿Sí? Bueno, la mujer del pastor después la encontré en unos años con pantalones muy ajustados, ya estaba en otro tema. ¿Sí? Pero ambos hablaban en lengua. Ambos decían que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Por supuesto que no voy a dar nombre ni de la iglesia ni de los pastores, ¿no? Lo que quiero decir es, yo me di cuenta enseguida, Guille, porque yo siempre investigué la palabra de Dios. De hecho, el hecho de haberme ido a la iglesia pentecostal es porque con mi espíritu de curiosidad. Como todo filósofo, yo quiero saber todo, quiero investigar todo. Por eso estuve ahí. Pero enseguida me di cuenta que no era mío, no era para mí, que no enseñaba la palabra de Dios. ¿Sí? Pero por supuesto, hay iglesias pentecostales que son mucho más serias. No estoy condenando a tal vez. Lo que estoy diciendo es que esa doctrina para mí no tiene apoyo bíblico y no podemos confundir al Espíritu Santo con el don de lenguas.
son cosas distintas. Si no digamos que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como dice los testigos de Jehová, no digamos más que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Listo? Solucionamos el problema. ¿Sí? Bueno, miren esto, yo tenía ganas de pedir esta. No, un poquito. A mi esposa le gusta la rosa esta. Si hay alguno que tiene algún problema que está buscando pareja, Más con Ramos, Claudia, para el rosa. si alguno está buscando pareja, le doy esta. No, pero yo diría que eligieron mal. Para mi gusto, la de salud tiene que ser blanca. No, pero como somos personas con pensamiento positivo, vamos por las 3, muchachos. ¿Por qué no vamos a quedar con una nada más? Vamos por las 3. Tenemos pensamiento positivo. Pídelo y recíbelo. Vamos por las 3. ¿Cuánto sale cada uno? 500 más, 500 pesos. Esa sería esta debe ser más cara. Sale más cara que la que vos compraron. Porque esta está bendecida. Está bendecida esta por algún obispo. La otra no es el cuestero. ¿Sí? No, pero ellos venden al mismo precio a todos o depende de tu posición social, de lo que pagas, me parece. Depende de la cara del cliente. Por eso. Porque tiene la lógica empresarial. ¿Viste? Vos vas a comprar a los de Villa del Parque un producto y vale mucho más que si lo compras en Liniers. El mismo, me pasó esta semana. Compré un libro en Liniers, en Villa del Parque estaba 2.000 pesos más. No, yo te digo que está regresa. Nosotros vivíamos allá en San Justo, Isidro Casanova, y siempre era todo más barato allá, ¿no? Ahora, acá estaba 800 pesos el kilo de lechuga, allá 2.000. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Bueno, se invirtió. Vamos viendo, vamos que estamos que tenemos que terminar. La salvación en el más acá. No es en el más allá, es en el más acá. En filosofía se dice la quéndida o la yéndida. La salvación. Lo de acá y lo de allá. ¿Sí? Fíjense, es una experiencia reducida a la gratificación momentánea. Claro, porque uno que va a buscar soluciones inmediatas. ¿O a qué va a estos lugares? A que le digan, no, espera la voluntad de Dios. Quizás en unos años su mamá se sane. Esa persona que fue esa vez y le dan esa respuesta no vuelve a ir nunca más. ¿Sí? Muy bien. La salvación se reduce a una compensación al más acá y a la solución de todos los problemas, ya sean personales, familiares y laborales, emocionales o económicos. Ahora, fíjense en esto, ¿no? Todos los males físicos, sociales, familiares, psicológicos y espirituales se deben a la influencia de los demonios. ¿Sí? Algunos se deben a la influencia de los demonios, los que predican. Después que van a esos lugares terminan en la pobreza, digamos, ¿no? No de los demonios. Bueno, no es cierto. No siempre pasa esto, ¿no? No digo que los demonios no actúen, que están ahí, no. Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué decía también? Habla de que sonaba como un león rugiente buscando a quien devorar. No estoy diciendo que no actúen. Ahora, que todo lo que nos pasa se deba a la influencia de los demonios, ahí hay un... O sea, el hermano enfermo de cáncer está enfermo de cáncer porque los demonios quieren que haga. A veces no viene bien echarle la culpa a los demonios. A veces sí, es más fácil, digamos, ¿no? Bueno, esta idea de la gratificación del más acá tiene que ver con toda la filosofía posmoderna que vamos a ver en lo que viene, ¿no? Esta idea de la terrenalización de las bendiciones celestiales. O sea que todos los favores que se van a vivir en el cielo en realidad se pueden vivir acá en la tierra. Eso tiene que ver con algunos filósofos que vamos a ver, por ejemplo, a Nietzsche, ¿no? Que tienen que ver con esto de las salvaciones en el más acá, no es en el más allá. ¿Sí? Por lo tanto, disfruta ahora, la famosa frase de Horacio, ¿no? El carpe diem. Disfrútalo hoy porque no hay mañana. Entonces, si no hay mañana, tengo que vivir hoy de la mejor manera, ¿no? ¿Y cómo se vive de la mejor manera? Bueno, estos lugares te dan todo lo que vos añorás de una manera inmediata. ¿Sí? Ahora, el pastor nos predica la santificación, la santidad.
Eso depende de nosotros. No nos está dando nada, al contrario, está poniendo una responsabilidad abismal. Yo hace mucho que no escucho un pastor hablar de la santidad. ¿Sí? Estamos en la antípoda de lo que predica esta gente. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo? Ahora ya estoy terminando, no se vayan que es feriado, aguanten el 10 minutos más, mañana es feriado. Bueno, no, acá tenemos la teología del diezmo. Nadie está en contra del diezmo, Lo que hacen es una teología del diezmo son de la ayuda. Si querés salir de la miseria, si querés obtener un empleo, si querés sanarte de una enfermedad, debes aportar tu diezmo. Dios dijo, trae los diezmos. Cuando usted da su diezmo, Dios abre la ventana del cielo y derrama bendición. El diezmo no es solo del sueldo, también de su jubilación y pensión. Perdón, no lo digo yo, lo dice. ¿Sí? Si no aportas tu diezmo, el dinero va desapareciendo porque el demonio devorador ha entrado. Esa es la inflación. En Argentina, en la inflación, no de verdad. Bueno, primero el fiel paga, luego como acreedor adquiere el derecho de cobrar la recompensa de Dios. Seguimos la lógica del trueque, ¿no? Si de más conseguís trabajo, el diezmo no es una adoración, es una devolución. Honra a Dios con tu bien. El dinero, escuchen esto porque es mortal. El dinero es la sangre de la iglesia, sin el cual nada se hace. Sacamos el Espíritu Santo. El dinero es para la iglesia lo mismo que la sangre es para el cuerpo físico. Y sí, para eso sí, pero verdad. Estamos hablando de ellos, ¿no? Pero ellos dicen eso, sus fieles. Quiero que vean la segunda parte de la noche. Lo dicen sus líderes. Ayer a la noche la vi toda. Ahora te contesto, porque creo que traje el portal de la ayuda. Miren lo que dice el portal. La Universal también cree que los diezmos y las ofrendas son tan sagrados como la palabra de Dios. Lo googlean ahora si quieren lo leen. Los diezmos significan fidelidad y las ofrendas significan el amor del siervo para el Señor. Toda persona que sirve a Dios tiene derecho a una vida abundante. No sé por qué tendría derecho a una vida abundante. Esto es lo que el Señor Jesús dice en el libro de Juan 10:10. He venido para que tengan vida y tengan abundancia. No quiere decir eso el pasaje este. No habla de la abundancia económica. Cristo no vino para que tengamos vida económicamente abundante. No dice eso el contexto. Para que tengamos vida abundancia se refiere a para que tengamos la salvación. Esa es la vida abundante. Cristo no vino para hacernos millonarios. Aparte es un contrasentido porque Cristo no tenía donde cortar su cabeza. ¿Cómo va a venir para darnos lo que él mismo no hizo, no tuvo? ¿Sí? O sea que este pasaje está mal interpretado. Búsquenlo, acá está el enlace y van a encontrar esta tontería. Vamos a ver. ¿Sí? La guerra espiritual. La guerra que tengan en abundancia, tengan la vida eterna. obvio, no refiere a lo material, de ninguna manera. Bueno, Cristo delibera hacia la espiritual. Acá la influencia umbanda, ¿no? Sobre la creencia de la ayuda. Recrea la situación de trance de posesión de la ceremonia de la umbanda, donde los orillas, que es una especie de demonios, manifiestan su poder. Orillas, muy bien, por eso tenemos cara. Y luego son humillados y expulsados de los cuerpos. Griegos no es con SH, es con CH. Como dice ella. ¿Sí? Muy bien. Disculpa. No, está bien, porque vos aprendés. Durante la expulsión de los demonios, los pastores hacen referencia. A ver cómo se pronuncia acá. Ayer. Muy bien. Macumbas y trabajo. Con J. ¿Con J? No, está bien. Porque en portugués, si no, en portugués la G es la J. Bueno, debe estar en castellano. Porque ahí para país, para en portugués. Bueno, perfecto. Como dice ella, no le vamos a ganar a ella. De ninguna manera, porque ella es la representante. Es utilizado en clara confrontación con los rituales humanos, ¿no? A los que a estos orillaces se los combate a través de la guerra espiritual. Es decir, se supone que muchas personas le han hecho trabajos, ¿sí? Y de la manera, y el Espíritu Santo
Es la única forma que tienen de liberar a esas personas que tienen este tipo de entidades, ¿no? El concepto de guerra espiritual es un concepto que se da también a algunos grupos pentecostales, pero que la Ayura ha hecho un uso desmedido de la guerra espiritual. ¿Sí? Porque si dijimos recién que la persona que está enferma, la persona que tiene algún problema económico, es por la influencia de los demonios, bueno, entonces la guerra espiritual es la única posibilidad de que esos demonios nos dejen en libertad. ¿Sí? Ahora, ¿habla la Biblia de la guerra espiritual? ¿En qué sentido? Sí, lo habla, el apóstol Pablo lo habla. Efesios 6, ¿qué dice? Contra la carne. No tenemos lucha contra qué. ¿Eso lo sabemos? Sí, lo sabemos. Ahora, todos los días estamos liberando personas demoniadas nosotros. Si alguien de nosotros perdiera el trabajo porque hay algún demonio que lo está afectando. Bueno, esto es otra cosa que se da mucho en estos lugares, ¿no? Muy bien, y esta es la perspectiva anti-intelectual de la Ayura que a mí me da miedo porque muchas iglesias evangélicas están incurriendo en estas cosas. Conozco iglesias evangélicas donde no hay escuela dominical. O hay escuela dominical hasta los 12 años. Se supone que hasta los 12 años ya aprendió todo. Después no hay más escuela dominical. Y conozco iglesias de hermanos libres que tampoco tienen escuela dominical. Por eso digo, ojo, porque miren lo que dice acá. Primero, Ariel Macedo produjo la disolución de la Facultad Teológica Universal Dos Ríos de Lemos. Impartía cursos de teología en 3 años y licenciatura en 4. Él las eliminó. Miren las razones. La formación teológica retrasa los fines expansionistas. Claro, si le enseñamos la Biblia no podemos crecer. Era inútil y mermaba el fervor de los estudiantes por la misión. Por eso tenemos un grupo de analfabetos, pero con mucho fervor. ¿Sí? Por lo menos tienen fervor. La Biblia no la sabe, pero tienen fervor. ¿Sí? Escribió un libro que se llama La liberación de la teología. Y acá, esto que dice, yo lo escuché lamentablemente, ¿no? De mucha gente que es evangélica. Cristianismo de mucha teoría y poca práctica. Mucha teología, poco poder. Muchos argumentos, poca manifestación, muchas palabras, poca fe. Esto es un dogma universal de gobierno. Muchos gobiernos no instruyen al pueblo porque es mucho más fácil de manejar. Cuanto menos sabe el pueblo, es más fácil de manejar. Exactamente. Y este es el principio que usa él. Exactamente. Pero mi miedo es que muchas iglesias evangélicas, las tradicionales, han abandonado la escuela de educación cristiana. En su lugar han puesto algunos que le llaman bares, paseos, cosas así de reuniones cada tanto, pero en realidad no se profundiza mucho en la palabra de Dios. Son lugares donde se cuentan experiencias, ¿no? Otra de las características del cristianismo moderno es hablar más de las experiencias que de la palabra de Dios. La apologética ha muerto en la modernidad. Nadie defiende la palabra de Dios. No porque Spurgeon haya tenido razón cuando dijo la Biblia es como un león, basta soltarla para que se defienda sola. Error de Spurgeon, porque la Biblia nunca se defendió sola. La Biblia la defendieron los primeros apologistas, los primeros cristianos que han dado la vida por defender la palabra de Dios. Justino, Clemente, Olimpio, Tertuliano, Tasiano, Atenágoras y la lista sin terminar. Nunca la Biblia se defendió sola, la defendieron los apologistas. Lo que dijo Spurgeon ni siquiera estaba bien aplicado para el siglo XVIII, XIX. ¿Sí? Si nosotros no nos preparamos, la Biblia no se defiende sola. ¿Sí? No se defiende sola. Y además, en el contexto neotestamentario, la Biblia como tal no existía. Existían los escritos, cartas circulares. No estaba la Biblia en el tiempo. ¿Sí? Bueno, perdón, Spurgeon, no nada contra Spurgeon, pero no comparto esa idea. Sí comparto esa idea si uno la interpreta de otra manera. Es cierto que la Biblia es como un león y se defiende solo, porque la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, perfecta, objetiva. En ese sentido sí. Y es autoritativa, tiene autoridad en sí misma. Exactamente, pero si no hay alguien que la interprete y que la proclame, tenemos problemas. El propio Pablo, el propio Pedro, el Pentecostés, ¿qué hizo? Citó el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Pablo en la Roca de Atenas, ¿qué hizo? Habló del Antiguo Testamento, que era la Biblia que tenían los primeros cristianos, ¿no? O sea,
alguien las tiene que proclamar, pero para eso hay que hacer, conocerlas. Si a vos me sacas las crónicas y pones marquitas, donde la gente va a dar cuenta de su experiencia, y te dice, oren por mí, porque andá a la reunión de oración, no vaya, eso no tiene que ver con la pura educación cristiana. Son dos ámbitos distintos. La pura educación cristiana está hecha para que los cristianos podamos aprender la Biblia. La reunión de los miércoles, la iglesia bautista, está hecha para que los cristianos contemos nuestros problemas y pidamos a Dios y lo veremos. Son cosas distintas. Las iglesias que han disuelto la escuela de educación cristiana hoy no enseñan nada. Ese es un problema. Yo lo veo pésimo. Porque después tenemos cristianos que no saben qué es lo que creen. Y eso lo puedo admitir de la Iglesia Universal, pero no de los cristianos evangélicos, que nos captamos de ser ¿qué? El pueblo del libro. ¿Sí? Bueno, yo en esto no tengo que encontrar dicotomías. Tenemos que tener teoría y práctica, teología y poder, manifestación y palabra, escucha palabra y fe, las dos cosas. No hemos encargado toda la vida de decir una cosa de hecho y otra cosa. No, las dos cosas. Cristo fue el hombre más sabio que existía en la tierra y tenía poder y tenía una vida consagrada. No es una cosa o la otra, son las dos cosas. ¿Se entiende lo que digo? No hay que disolver. Acá muchas teorías que hacemos, eliminamos, no conocemos la doctrina de la Biblia. La tenemos que conocer y después la tenemos que poner en práctica. Son las dos cosas, no es una cosa o la otra. Bueno, como decía el pastor recién, si vos le enseñas a la gente y le decís que no hace falta estudiar la Biblia porque lo importante es el fervor y demás, después tenés un grupo de analfabetos que no saben defender lo que piensan, se encuentran con un marxista, un gnóstico, un materialista, un idealista y se le ríen en la cara. Y se le ríen en la cara. Porque no saben ni siquiera repetir los versículos bíblicos. ¿Se entiende lo que digo? Esto que hizo, miren lo que dicen las mujeres. Sí, dice esto las mujeres, no lo vayan a... No se debe permitir que las hijas busquen una educación superior, porque si lo hacen será más inteligente que su marido. No. Machista, che. Miren lo que dice. Cuando mis hijas salieron, le dije que solo irían a la escuela secundaria y no irían a la universidad. Mi esposa apoyó, pero a los familiares les pareció absurdo. Porque si te gradúas de una profesión en particular, te servirás a ti mismo, trabajarás para ti mismo. Pero no quiero eso. Viniste a servir a Dios. Si ella fuera médica y tuviera un alto grado de conocimiento y encontrara un chico que tuviera un bajo grado de conocimiento, él no sería la cabeza, sino ella. Y si fuera la cabeza, no serviría la contra de Dios. ¿Cómo alguien puede creer tantas estupideces una tras de la otra? No, y ¿cómo puede haber gente que siga estas cosas? Bueno, algunos les conviene. sí, a ver, algunos hombres que creen que hay una relación asimétrica con su mujer, esas ideas vienen bien. ¿Sí? Pero ahí en la primera frase Sí. se están matando solos porque si vos buscas educación, lograrás instrucción, no inteligencia. O sea que ahí lo que está asumiendo que la mujer es más inteligente que el hombre. Posiblemente, pero no puede hacerlo porque la mujer debe estar sometida al varón. ¿Sí? No, pero ahí como si ella fuera, bueno, profesional, ¿no? Y tuviera un alto grado de conocimiento, y encontrar un chico que vaya el chico también tenía un alto grado de conocimiento. ¿Entendés? A ver, saca conclusiones y pone como si fuese verdad. miren, ya estamos terminando. Ya estoy terminando en serio. Fíjense, esta película que nosotros vemos en Canal 11, no sé qué era esta, bueno, Jesús, Génesis, Moisés, los 10 mandamientos, la tribulancia, los portentos, Rey David y los milagros de Jesús, son películas que están sostenidas económicamente por la IU. ¿Sí? Como dice el pastor, no son muy fieles a la palabra.
¿sí? Pero bueno, a ver, cuando hay ficción generalmente se agrega alguna cosa para que, pero digamos que hay que leer la Biblia, siempre no reemplaza, ¿no? Y por último, yo digo, no como acá el pastor Lucero que va a terminar 3 veces, concluye, a veces 4, ¿sí? No, yo voy a concluir en serio. Por último, los cultos se celebran 3 veces cada día, realizan cadena de oración donde se invoca a Jesús por el Espíritu Santo, mediante gritos y con los ojos cerrados. El culto es dirigido por uno o varios de los pastores que dirigen la iglesia en esa zona. También exponen telas de Jesús para que los miembros lo toquen. La toquen. Una vez que la tocan, realizan manifestaciones de tipo histéricas y sugestión psicológica. Sí, así como es. Muy bien. Una vez que la tocan, a ver, hágalo de vuelta. No, ahí está. Muy bien. Bueno, ahí terminó. Viste que terminé bien. Bueno, ¿alguna pregunta para cerrar? ¿Quedó claro que el ayuno no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia? Claudio, ahí es el segundo. Realizan cadenas de oración donde se invoca a Jesús, al Espíritu Santo, mediante gritos y con los ojos cerrados. Sí. Ahí ellos deben hacer repetición, como un mantra. Sí, exactamente. Por eso que después pasa lo que dice. La mantra de su gestión. Y después te hagan esos Claro. movimientos. Exactamente. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Solo volviendo para Sí, atrás. sí. Hoy cuando hablábamos de la voluntad, y que siempre tenemos que esperar la voluntad de Dios. Si no fuera así, ¿cómo entendemos el Padre Nuestro? Claro, exactamente. El modelo de oración que hicimos de forma. Hágase tu voluntad en la tierra. Tal cual. Sí, no le podemos poner a Dios ni días ni pautas, porque es Dios. Nosotros estamos para obedecer. La pauta y los principios los pone Dios, no nosotros. ¿Sí? Bueno, nada, gracias a todos por venir. El mes que viene, no me acuerdo la fecha ahora, vamos a estar hablando de la influencia de la posmodernidad o de los valores de la posmodernidad en la iglesia. Es un tema picante. Este año todos los temas son todos picantes. ¿Sí? Así que, bueno, los espero, inviten gente a lo que quieran. El mes que viene. El próximo mes. Bueno, nada, gracias por estar.